enseñanza, presentando nuestros corazones para que Dios nos hable en esta oportunidad. Dios bendiga a mi hermano José. Amén. Padre Celestial, te gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Padre Celestial. Guíanos, Señor, el día de hoy, Padre Santo. Te quiero pedir, Señor, por la palabra, Señor, que va a ser entregada, Padre Celestial, por mi hermano Luis, Dios mío. Que tú uses a mi hermano Luis, Padre Santo, que no sea él el que hable, sino que sea usted por intermedio, digamos, de mi hermano, Señor. Ayúdale, Señor, a él, Señor, también, Señor, que tú prepare, Señor, nuestra mente, Señor, nuestros corazones, Señor, para poder atesorar en nuestro corazón la palabra, Señor, y en nuestra mente también, Señor, grabarla, Señor. Gracias, Señor. Ayude, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de lo que estamos aquí, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Dios amado Jesús. Amén y amén. 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 Nuestro hermano Luis Palma queda con nosotros. Dios le bendiga a mi hermano. Gracias, hermano. Bien, vamos al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Lo tenemos todo, ¿cierto? Bien, lo que podemos decir que este capítulo 2, ¿cierto? De Segunda de Pedro, es un capítulo complejo y que debemos compararlo con el libro de la epístola de Judas, ¿ya? Donde se usan algunas frases idénticas en cuanto a este tema de los falsos maestros. Ahora, el peligro de los falsos maestros, ¿cierto? Es tan grande que el Espíritu Santo usó tanto a Pedro como a Judas para advertirnos de modo que es mejor que prestemos atención a este capítulo, hermanos, porque realmente hoy día se está viviendo mucho todo este tema, ¿ya? Tengamos presente que es importante que un falso maestro no es una persona, ¿cierto?, que enseña una doctrina falsa por ignorancia. Ahora, en Hechos capítulo 18 nos encontramos que Apolo enseñaba erróneamente el mensaje, ¿cierto?, y el bautismo de Juan, pero él no fue un falso maestro, ¿ya? Muchos de los grandes líderes de la iglesia en los siglos pasados han sostenido interpretaciones de cuestiones menores que nosotros, ¿cierto?, opinamos que no fueron bíblicas. Pero sin embargo, no podemos llamarlos falsos maestros. Ahora, los falsos maestros son creyentes, profesantes, que conocen la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentiras con la esperanza de obtener prominencia y ganancia monetaria, ¿cierto?, de sus seguidores. Eso es lo que podemos ver. También podemos decir que son capaces de vivir en pecado para autocomplacerse. También usan ciertos medios engañosos, tuercen la palabra de Dios para acomodar sus caprichos. Voy a pedir a mi hermano José Neico que me lea, por favor, el verso 1 al 9. Por favor. Del verso 1 al verso 9. Amén. Por favor. Ya. Estamos en el capítulo 2, ¿cierto? Segunda Pedro. Sí, pues segunda Segunda Pedro, capítulo 2. Ya, hasta el 9, ya. Verso Dice 1 así, al 9. de 1 al 9, ya. Dice, falsos profetas y falsos maestros, dice el título olvida. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, e introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, tras yendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplos a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabes? El Señor libra de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Amén. Amén, gracias. Sin duda, acá en estos versículos del 1 al 9, podemos ver su condenación, ¿ya? La condenación de estos personajes. Fíjense que Pedro abre esta sección declarando que los falsos maestros aparecerán, pero que al final Dios los va a condenar. En el verso 1 vemos que resume los métodos de los falsos maestros. Aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia, ¿ya? Trabajan en secreto, bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son. También podemos decir que traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera y entonces reemplazan la verdad con sus mentiras. Y por último, sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. En otras palabras, una herejía no es simplemente una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. ¿Ya? Lobos con pieles de oveja en la manera, ¿cierto?, en que nuestro Señor los describió por allá en Mateo capítulo 7. También podemos verlo allá en 2 de Corintios, capítulo 4, capítulo 11. Ahora, es importante decir que desafortunadamente, hermano, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Hoy día lo podemos ver, ¿cierto? Pero además, Jesús, fíjese lo que dice, que la levadura, además, la levadura de la falsa doctrina afectará a toda la masa. Entonces, la gente decidirá seguir a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque se autoexaltan en lugar, ¿cierto?, de exaltar a Cristo. Y a muchos le encantan adorar a la gente popular y de éxito. Podemos imaginar, imagínense un estadio, cuánto se llena en un concierto, ¿cierto? Por ver a ciertos cantantes, se gastan millones y quizás cuando hay una campaña evangelista, ¿cierto? Evangelística, van pocos,
¿Ve? También podemos ver que también el camino falso hace más fácil vivir en el pecado, mientras que se pretende practicar una vida religiosa. Palabra fingida en el verso 3, ¿ya? Quiere decir palabras falsificadas o palabras manufacturadas, fabricadas. La palabra griega es plastos, de donde deriva la palabra en castellana que significa plástico. Ahora, estos falsos maestros se apartaban de las palabras bíblicas dadas por el Espíritu y manufacturaban sus propias palabras para que encajaran en sus doctrinas. Usaban palabras familiares de la Biblia y manufacturaban nuevos significados para ellas. Empleaban nuestro vocabulario, pero vaciaban de estas palabras su significado espiritual. Ahora aquí es importante resaltar, lo que cuenta no es lo que un maestro dice, ¿ya? Sino lo que quiere decir. Importante eso. Ahora, estos falsos maestros serán destruidos, ¿ya? Y Pedro, aquí podemos ver que cita 3 ejemplos del Antiguo Testamento, ¿ya? Si usted se dio cuenta, tenemos a los ángeles que pecaron, ¿cierto? Y que ahora están en el tártaro o prisiones de oscuridad. Eso lo vemos en el verso 4. Después, otro ejemplo que tenemos, el mundo del diluvio, lo que sucedió, ¿cierto?, en ese tiempo. Y por último, conocido también, Sodoma y Gomorra. Ahora, en cada uno de estos casos, las personas involucradas tenían ciertas formas de religión, pero no la verdadera fe que da poder a la vida. Antes de que Cristo regrese, habrá muchas religiones en el mundo, ¿ya? Pero no será la verdadera fe en él. Pedro también destaca que Dios, hermano, puede preservar y puede librar a sus santos verdaderos, como lo hizo con Noé y su familia y Lot también. Ahora se dice que Noé es un símbolo de los judíos creyentes que serán preservados a través de la tribulación. Y Lot simboliza a los santos de la iglesia que serán arrebatados antes de que empiece la destrucción. Entonces, lo que podemos decir es que estos falsos maestros, hermanos, pueden tener éxito y estar protegidos, pero uno de estos días Dios los va a destruir. Por eso, hermano, la importancia hoy día de nuestras predicaciones en los días domingos, días semana. Por eso es importante que hoy día, como hijos del Señor, nosotros seamos los más apegados posible a la Escritura, ¿ya? Porque uno no los conoce a todos, nosotros no conocemos a nuestros hermanos, no sabemos quién viene, siempre viene gente nueva y el enemigo también se aprovecha, siempre va a venir gente que con otra mentalidad. Le voy a pedir a mi hermano Ángel, ¿sí? Que me lea, por favor, el verso 10 al verso Hermano Luis, 16. Ah, no, hermano dígame. Luis, antes de, quedé con una duda. Cuénteme. En relación al versículo 4, cuando usted dio un significado a qué se refería con prisiones de oscuridad, Ya, no alcancé a notar cuál. a ver, déjeme. Donde dice, ¿Verso 4 era? porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los Sí, entregó a prisiones de oscuridad, y de ahí oscuridad. dijo otra palabra que era como sinónimo, me dio la impresión. Ah, sí. A ver, es que es tan chiquitita mi letra que verso 4. Ah, ya. A los ángeles que pecaron y que ahora están en el tártaro, o prisiones, dice. Ah,
¿Cómo, perdón, Tártaro. dijo? El significado, Tártaro. tártaros. Tártaros. Ya. Ah, ya, Tártaros, hermano, eso era. sí. Tártaros o prisiones de oscuridad, en el verso 4. Esa es la que... Ahí Ya. está. Gracias, hermano. Ya. A ver, mi hermano Ángel está por ahí. Amén, hermano Luis, por aquí estamos. Ya. Usted tiene el capítulo 2, ¿no? Correcto. Sí, hermano, aquí está. Ya, léame el verso 10 Ya, al verso 16. Tranquilo nomás. ya. Amén. Con calma nomás. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señor atrevidos y consumaces, no temen decir mal de los potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, parecieran en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, de que tienen por delicia al gozar de delicias cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas incontentamente, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Gracias, hermano. Ahí está, gracias. Se pasó. Bien, mire, aquí... No, tranquilo nomás. Miren, podemos ver que en estos versículos del 10 al 16 podemos ver el carácter de estos falsos maestros. Vamos a mencionar algunas cositas importantes. Dentro del carácter podemos ver su orgullo. Esto está en el verso 10 y 11. Miren, los falsos maestros detectan toda clase de dominio o autoridad. Ténganlo presente, lo detectan, ¿ya? Ahora, tenemos que tener claro de que Dios también ha establecido los dominios en este mundo. El gobierno humano, la cabeza del hogar, el liderazgo de la iglesia, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Ahora, pero los falsos maestros quieren gobernar las cosas a su manera y rechazan el orden de Dios. Ahora, incluso los ángeles no menosprecian a las autoridades que Dios ha dado. Otro carácter que tienen estas personas son la ignorancia. En el verso 12 lo podemos ver. Los falsos maestros se ciegan expresamente a lo que la Biblia enseña, ¿ya? Llaman sin educación a los cristianos y anticuada a la teología bíblica. También otro carácter que podemos ver en el verso 13 y 14, la lujuria. La doctrina errada y la manera errada de vivir van juntas. Entonces, los falsos maestros viven en lujo y seducen a las personas inestables que se dejan atraer por sus enseñanzas.
Otro carácter que podemos ver, el verso 15, 16. Ahora, nos vamos un poquito atrás, el verso 3 destaca que los falsos maestros usan palabras fingidas para explotar a la gente. Y en el verso 18 dice que usan palabras infladas. Ahora, importante, desafortunadamente, hay mucha gente, hermano, inestable que se deleita en seguir a estos charlatanes religiosos, podemos decirlo así, sin darse cuenta de que estos mientras envenenan sus vidas. Por eso hay que tener cuidado, hermano. ¿Ya? Pedro cita aquí a un personaje, Balaam, ¿cierto? Como ejemplo. Esto lo puede usted después en su casa, ¿cierto? En la semana está en el capítulo 22, capítulo 22 y al capítulo 25. Esto está en Números, ¿ya? Ahora, ¿quién era Balaam? ¿Qué hizo? ¿Cierto? Era un profeta que usó sus dones, atento, sus dones, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Y qué pasó al final? Condujo a Israel al pecado. Miren lo que hizo. Condujo. Mi hermano Juan Carlos Zambrano, por favor, si me puede leer el verso 17 al verso 22. Amén. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Miren, aquí podemos ver en estos pasajes sus pretensiones, ¿ya? Sus pretensiones. Prometen a sus seguidores satisfacción, pero no sacian su sed espiritual, ¿ya? Estos maestros, ¿cierto? Con sus grandes palabras infladas, dan la apariencia de ser veraces y de que ayudan, pero resultan ser nubes llevadas por el viento. Millones hoy en día, hermano, siguen religiones falsas que prometen ayuda, pero que no pueden dar ninguna. Los falsos maestros prometen libertad, pero conducen a la gente a la esclavitud. ¿Ya? Pedro aquí podemos ver que usa un poco de sarcasmo aquí. ¿Cómo pueden quienes son esclavos del pecado libertar a alguien cuando ellos mismos? En el verso 12 llama animales irracionales a estos falsos maestros. Y ahora claramente los llama puercos y perros. Ahora, tengamos presente, hermanos, que en los versos 20 y 21, versos 21 y 21, no habla de alguien que pierde su salvación, porque eso contradecería lo que escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. En este pasaje, también podemos decir, en Primera de Pedro 2:25, el autor compara a los cristianos con ovejas, no con perros, menos con puercos. El cristiano
ha recibido una nueva naturaleza y ha sido libertado de la corrupción del mundo. Ahora, nosotros no tenemos que preocuparnos de que una oveja se coma su propio vómito o que se revuelque en el cieno. ¿Por qué? Porque una oveja es un animal limpio, la oveja. ¿Ya? Pedro, también podemos decir, que describe a los falsos cristianos, gente que solo se ha lavado de la contaminación externa, o sea, por fuera, ¿cierto? Pero que nunca ha recibido la nueva naturaleza en su interior. Nosotros podemos lavar a un perro, podemos lavar, ¿cierto?, a un chancho, ¿cierto? Pero el animal no cambia su naturaleza básica, ¿cierto? ¿O lo cambia? No, no lo cambia, sigue igual. Ahora, estas personas conocían el camino a la justicia y tenían un conocimiento de lo que Dios había hecho, ¿cierto?, en esa cruz, pero no lo recibieron en sus corazones. Lavaron su contaminación externa, podemos decir, pero la corrupción interna aún sigue allí. Entonces, estos profesantes, pero no poseedores, parecían haber experimentado la salvación, pero a su tiempo se deslizaron, regresando a la vida que encajaba a su naturaleza. Los perros regresan a su vómito, dice cierto proverbio. Esto está en Proverbios capítulo 26, verso 11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Vivimos sin duda en días de falsos maestros. Y eso lo hemos visto, ¿cierto?, en Internet. Hay demasiado. Y podemos detectarlo porque se autoexaltan por su charla fingida y sus grandiosas palabras infladas. Hablan mucho. Por su énfasis en acumular dinero, también podemos decir por sus grandes pretensiones de que pueden cambiar a las personas, dicen cambiarlas, o por sus vidas ocultas de lujuria y pecado. Ahora, con esto estamos terminando. Hermanos queridos, no podemos detenerlos por ahora. Yo creo esto va a seguir. No crea que los vamos a parar, ¿ya? Pero, ¿cómo podemos luchar contra ellos? A través de una enseñanza sincera de la palabra de Dios. Así es el remedio que podemos, ¿ya? Y por último, decir que un día el Señor, cierto, va a llegar, que los va a juzgar a cada uno de ellos. Tarde o temprano. Le voy a pedir a mi hermano José Neico que termine, por favor, con Apocalipsis, que es un pasaje bien conocido para nosotros también que tengamos cuidado. El capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22 de Apocalipsis, versos 18 y versos 19. Con eso ahí terminamos, ¿ya? Apocalipsis, Ya, espérese un poquito. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17 y 18, ¿cierto? 18 y 19. Ya. Ya, dice, en el nombre del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadieses a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare si algunos quitares de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén. Bien, ¿alguien quiere aportar, que quiera de este capítulo, que le llamó la atención? Bueno, también el tema de Pablo, Pablo también habla de este tema de la apostasía, ¿no? También de los falsos maestros. De los falsos maestros y donde habla, dice que hoy día también hay un comezón de oír, la gente hoy día quiere oír cosas nuevas, revelaciones, y hay gente que se presta para esto eh, constantemente. Si nosotros hoy día eh, hiciéramos este ejercicio en la iglesia, tendríamos lleno el Zoom aquí, po. Si hiciéramos esta manipulación, esta falsa enseñanza, eh, llenaríamos quizá el panel acá con, porque estudiar la palabra seriamente, la gente no va. Pero si nosotros lo alimentamos con otras cosas, en forma fraudulenta, yo creo que eso, como dice Pablo, hay comezón de oír, de nuevas revelaciones, etcétera. Entonces vemos que Pablo y Pedro sintonizan en este punto, po, donde advierten a la iglesia que tengan cuidado. Me recuerdo cuando también allí Pablo, cuando se despide de los hermanos de Mileto, en Hechos capítulo 20, dice que allí los hermanos de Éfeso se despidieron para no verlos más, pero le advirtió que entrarían dentro de la iglesia falsos maestros, falsos como lobos rapaces, que no soportarán la sana enseñanza, pero él le exhorta a que apacienten la grey del Dios que está en vuestro medio, dice, apacentando la grey del Señor, el cual dice, os ha puesto como por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Entonces, eh, hay gente que se van a levantar del mismo círculo, pero también entrarán lobos rapaces o se levantarán falsos maestros de la misma comunidad. Y también apuntando a un tercer aspecto que Juan también dice en cuanto a esto mismo, la carta de Juan, que todos estos falsos maestros no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, no actuarían de la manera que actuaron. Ellos se extraviaron, llevaron un evangelio distinto al que hemos recibido. Entonces, ¿cómo mantenernos en la senda correcta, hermano? Eh, a veces en esto mismo de la administración, a veces sucede hoy en día de la manipulación. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en la palabra, en la predicación y que Dios trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero muchas veces nosotros queremos intervenir en la manipulación, siendo que Dios nos ha regalado, nos ha entregado dones espirituales y tenemos que ejercerlos siempre para la gloria del Señor. Todos nuestros dones carismáticos que son atractivos para nuestros hermanos que nos ven, debemos darle siempre la gloria al Señor. Como leíamos en el capítulo en la carta anterior, dice que todos hemos recibido dones, ¿se acuerda? Para administrarlo, dice, y todo es para la gloria del Señor. Entonces, eso no debe olvidarse, que todo lo que hacemos debemos considerarnos indigno porque Dios dice que escogió lo vil, lo menospreciado, y tenemos que darnos cuenta dónde estamos. Y hoy día estamos donde estamos por la gracia de Dios solamente. Eso quería agregar, hermano Luchito, hermanos míos, agregando un poco más lo que no solamente, no solamente Pedro habla esto de la falsa enseñanza, sino que también Pablo. Y por último, quería agregar ahí cuando Juan, el capítulo 10 cuando dice, el enemigo ha venido a matar y destruir, a robar, ¿se acuerda? Y uno pregunta al texto, ¿quién es ese enemigo? Si uno se fiera al texto, cuando uno dice ahí, eh,
la parábola del redil, del buen pastor. Entonces, el hermano Ney la otra vez lo descubrió. ¿Quién? Porque a veces nosotros interpretamos así ligeramente, le echamos la culpa el diablo. Pero si uno fiel al texto, capítulo 10, son los falsos maestros, son los falsos, eran los fariseos, eran los que ellos constantemente estaban obstaculizando el obrar de Cristo cuando Él sanaba en el día de reposo, restauraba las vidas. Entonces, eso también quería yo agregar, porque también los falsos maestros, como dice Juan, vienen a matar, a robar Mm. y a destruir. Gracias, hermano Luis. Amén. Una de las cosas que vemos ¿cierto? En Gálatas es que todo lo, ¿cierto? Se ha estado predicando los días domingos esto, ¿cierto? En el capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban, y ahí hay que perturban, y ahí quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre va a haber gente que va a atornillar para al revés. ¿Alguien más que quiera opinar? Hermano Juan Carlos, hermano José. Hermano, un falso maestro también podría de repente ofrecer bienes para atraer más fieles a una congregación. También se Sí, podría, desde ese punto de vista, sí, porque bueno, sí, bueno, en Chile, bueno, también hay iglesias que muchas veces dicen, si necesita un refrigerador, venga a Cristo y le da el refrigerador. Entonces es como que si fueran por interés, no por la fe, sino por el bien. Y yo creo que ahí entramos en un falso maestro, porque, porque el propósito de Dios, ¿cierto? No es que nosotros que tengamos bienes, sino que primero está la salvación, que es por gracia, ¿cierto? Y no es por los bienes, no es por los bienes que hay en la tierra. Y nosotros muchas veces la gente que busca bienes. Entonces es fácil convencer una persona que no, bueno, que no tenga claro la palabra de Dios, que Dios cuando bendice, bendice de acuerdo a lo que Él quiere, no lo que cuando nosotros les pedimos, porque en su tiempo, ¿cierto? Y también podemos hacer una comparación, pues, la oración de Jesús, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor. ¿Me entiendes? No lo que yo quiero, sino que el Señor es lo que quiere dar. Entonces ahí podíamos entrar en un falso maestro. Cuando decimos, tiene que darnos. Es como obligar, por obligación tiene que darnos. Sí o sí. Y no es así. No, esa sería mi participación. Gracias, hermano. sí, no, sí. Gracias, hermano. Sí, se ve mucho. Los que se ven harto, bueno, mi hermano, antes de partir de este mundo, mucho antes, sí, allá después se convirtió, estuvo en los mormones, y en los mormones trabajan mucho en esa área. Usted lo visten completo, ¿ah? Le buscan arriendo, donde usted se lo buscan, con tal que usted sea fiel. Por eso le digo, se usa mucho eso. Y más hoy día, si ustedes se dan cuenta, la necesidad que hoy día hay la gente, muchos no tienen trabajo, distintas situaciones, ahí se aprovecha el enemigo, trabaja en esa área por detrásito, si usted se da cuenta. Es un área bien usada por el enemigo, por los falsos maestros. Hermano, ahí en el pasaje 14, en el versículo 14, eh, detalla quiénes son los que más son atacados. Se dice que seducen a las almas inconstantes. Ah, ¿ves? Verso 14. Sí,
tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y, son hijos de maldición. Ah, Como dice Y Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la ah, carne y la vanagloria de la vida. bien. Como dijo alguien, estas son las tres Fs que están en esos líderes, po. La falda o el sexo, el tema de los fama deseos, la fama, el orgullo, y la, la y vanagloria la, par- y la parte financiera. y la parte financiera, Claro. sí. Dinero, sí, sí. Las tres F. Falda, finanza, fama. Sí. Puede decir sexo, dinero, orgullo o fama. Bien, voy a pedir a mi hermano José si puede orar por la palabra, por fin. Amén. Amén, hermano. Ya. Buenos hermanos, oremos. Padre Celestial, te amo, gracias, Padre Santo, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre Celestial, que aún, Padre Santo, siendo pecadores, tú, Señor, has sido fiel con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por la palabra que fue dada, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por, por mi hermano Luis, Señor, que fue usado, Señor, por ti, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos, Señor, que pudimos escuchar, Señor, acerca de tu palabra, Dios mío. Bendice, Señor, a cada hermano, Padre Celestial. Bendice a su familia, Señor, y guíale, Señor, en todo momento, Padre Santo. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios bendiga grandemente a mi hermano Luis, que le siga usando, que sea un hombre de bendición, el lugar donde esté, donde vaya, que Dios siempre sea con él.